creo que justamente muchas veces pienso que la ley tendría que cambiar y lastimosamente, fíjate, eso de que todos somos iguales, yo creo que ojalá algún día lleguemos a la claridad de que no todos somos iguales De y que acuerdo. la ley tiene que ser, o sea, la misma cosa entre géneros, o sea, yo creo que la ley tiene que distinguir entre hombre y mujer. Yo no puedo embarazarme, por lo tanto, la mujer necesita ciertas garantías o ciertos privilegios, digamos, también por ser mujer. Entonces, la ley debe reconocer la naturaleza y se debe reconocer, o sea, que existen, o sea, factores, cuando se reconoce justamente que no todos somos iguales, es donde vamos a tener mayor equilibrio. O sea, la igualdad tiene que ser una igualdad Creo que de la origen. palabra, creo que la palabra es, tiene que ser equitativo. Bueno, equitativo es igual, es igualdad. Entonces, ¿Cómo, eh, cómo podemos decir que no sea igual? o sea, Pero, lo importante es entender lo que es una igualdad de causa y a una igualdad de resultado. mm, Lo que justamente hoy día se busca es una igualdad de resultado, pero lo que yo necesito es igualdad ante la ley o ante, por ejemplo, una igualdad de oportunidades. Que es diferente a una igualdad de restricción de resultados. Por ejemplo, no por ser latino yo tendría ya que tener ciertas ventajas, o por ser hombre, o por ser mujer, o por ser gay, o por ser lo que sea. Entonces, sino la igualdad, ahí tendría que existir una igualdad para todos, o sea, que existan programas de ayudas de oportunidad, pero no de resultado. Entonces, ahí dijiste algo muy, muy, muy importante, que es el equality of outcome es lo peor que puede existir. 100% estamos de acuerdo. Pero quiero irme un poquitito más atrás porque hay unos puntos que quiero tocar. El primero, vos dijiste, yo te pregunto, ¿qué? Bueno, te digo primero, hay dos diferencias claves entre los hombres y las mujeres. Uno, evidentemente, la diferencia biológica y dos, las diferencias culturales que tenemos. Entonces, ahora pues yo veo que se está queriendo imponer esto de que el hombre y la mujer somos iguales. Yo hace rato cuando dije iguales, quería referirme a iguales ante la ley. O sea, a eso es lo que me quería referir. Pero ahora, por ejemplo, te dicen el hombre y la mujer son iguales y vos explicas biológicamente no por ta, y te dicen, ah, pero eso es un argumento biologicista. Como si fuera que usar la biología para argumentar algo es poca cosa, es un show, claro. ¿verdad? Pero yo, ahí pues podemos entrar y por este lado yo veo mucho la igualdad de resultados que se quiere imponer por el tema de que hay una diferencia en la brecha salarial entre el hombre y la mujer. Y Eh, depende de qué rubro, ahí porque, está, a eso por voy. ejemplo, en la industria del porno no es así, entonces, Claro, claro, evidentemente. Es que, y a esto vamos. ¿Qué pasa? Te comento yo el estudio que vi. A mí, por ejemplo, lo que me molesta bastante es que la gente busca una respuesta sencilla a un problema complejo. Tiene muchas aristas el problema de no, le digo problema, le trato de problema a la brecha salarial, entre comillas. ¿Por qué? Porque es cierto, estamos de acuerdo que en general, en promedio, los hombres ganan más que las mujeres. Pero, ¿por qué ganan más los hombres que las mujeres? Y el argumento de porque tienen testículos es estúpido, porque es dar una respuesta sencilla a un problema muy grande. Estuve viendo un estudio que publicó la revista Science, que se repitió 3 veces el estudio, en 3 lugares diferentes. No te puedo decir los lugares porque no me acuerdo. Que mencionaba lo siguiente. Mencionaba, los hombres ganan más que las mujeres, es cierto, pero ¿por qué? Porque ellos eh, tienen trabajos mejor remunerados,
profesiones mejores remuneradas, dedican más horas de trabajo que las mujeres. Y vos me podés tirar un ejemplo, te doy de las profesiones. Hay más ingenieros que ingenieras, hay más doctores que doctoras, hay más enfermeras que enfermeros, hay más psicólogas que psicólogos. O sea, lo que te estaba acá argumentando es que los hombres elegían carreras o profesiones más enfocadas en cosas y las mujeres elegían profesiones o carreras más enfocadas en las personas. Y el contraargumento a esto era que, claro, pero eso pasa por los roles que nos enseñan desde pequeños, que a las mujeres se le hace jugar a la enfermera, que a la mujer se le hace jugar a la ama de casa y que a los hombres se le hace hacer otro tipo de cosas. Y parece un argumento válido, o sea, si uno lo analiza, no tan mal, o sea, tiene sentido. Pero estaba viendo que en los países nórdicos se estaba haciendo una crianza, me viene en inglés la palabra, ¿me podrías traducir? Egalitarian. Igualitaria. Igualitaria, egalitarian. Una crianza igualitaria en la que se les criaba por igual. No habían juguetes para hombres, no habían juguetes para mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Vos, basándote en esto que estaban haciendo, vos te ibas a esperar que más mujeres iban a elegir carreras como ingeniería, que más hombres iban a elegir carreras como enfermería. Pero ¿qué pasó? Esto me llamó mucho la atención. Vos, al reducir las diferencias culturales, maximizás las diferencias biológicas. ¿Y qué tiró el resultado final del experimento? Que más mujeres elegían carreras con énfasis humanitario y más hombres elegían carreras con énfasis en things, le decía, como ingeniería y no sé qué cosas más. Y me llamó mucho la atención porque te tira me tiró la duda de el factor biológico determina en cierta manera la toma de decisiones que tenemos como a la hora de elegir una profesión. Evidentemente que esto no se aplica al 100%, porque vos tenés una distribución normal. Tenés, estamos hablando de lo que está en el medio, no de los extremos. No sé si se entiende el argumento. Sí, sí, yo creo que tenés razón en eso. O sea, mentalmente la mente del hombre y de la mujer es diferente. Eso es un hecho. Y hormonalmente también, o sea, ¿por qué la mayoría de los billonarios son hombres? Bueno, quizás tenga mucho más que ver con la testosterona que con cualquier otra cosa. O sea, el factor de tomar riesgos, el factor de esa impulsividad, de esa animalidad, si se quiere. Entonces, son factores que son predominantes. Algo interesante, por ejemplo, cuando yo empezaba, filosofía era una de las carreras, por ejemplo, donde era el predominio de los hombres. Hoy eso está cambiando, pero cambia justamente porque cambiaron el programa. Entonces cambiaron totalmente el currículum. Entonces, hoy día, qué sé yo, uno va a una clase y ya no se habla de Aristóteles, sino a ver cómo te sentís hoy y cosas así. Entonces fue cambiando eso, pero no va. El presidente de Harvard justamente perdió su puesto justamente por eso, por decir un hecho factible, que en la carrera de matemáticas había más hombres que mujeres. Entonces, yo creo que el gran error es justamente eso, del feminismo principalmente, es el de querer igualarse al hombre y no de ver su diferencia. El querer usar una lógica de hombre y no una lógica de mujer. Entonces, que cuando la mujer funciona como mujer, puede funcionar incluso superiormente al hombre en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo siempre admiro la capacidad de lo que se llama multitask que tienen las mujeres, cosas que yo no. Impresionante. Yo a veces estoy cocinando y me hablan y ya, o sea, estoy cocinando, ¿no? Es que es solamente enfocado a una cosa. En cambio, qué sé yo, con mi hija veo, ella puede estar
A veces, antes me enojaba porque íbamos a conferencias o mismo en la iglesia y ella hablaba o hacía otra cosa y yo le decía, tenés que prestar atención a lo que está diciendo y me repetía exactamente lo que estaba diciendo. O sea, ella podía estar escuchando, prestando atención, haciendo otra cosa y haciendo dos cosas o tres cosas a la vez. Cosa que yo no podía, o sea, yo tenía que silencio aquí, o sea, enfocarme. Entonces, obviamente también hay hombres que tienen esa capacidad, como también hay mujeres que necesitan enfocarse, pero son casos especiales, digamos. Entonces, pero principalmente, o sea, la cuestión hormonal afecta y son factores esenciales. Entonces, justamente hay más billonarios que son hombres, pero profesionales a nivel medio, las mujeres ganan más. Entonces, yo creo que justamente la mujer tendría que buscar ser más mujer y ser reconocida como mujer. Eso justamente hablo en ese artículo, creo que fue el último, en donde, por ejemplo, aquí en los países nórdicos, donde existe un patriarcalismo, eh, está esa función, o sea, hay mujeres políticas aquí en Estados Unidos todavía no llegaron, pero fíjate como la mujer siempre es diabolizada, como en el caso de Sarah Palin, que era una tonta, o en el caso de Hillary Clinton, que era el demonio en persona. Pero en Alemania o en Inglaterra, donde estaba Margaret Thatcher se lo masculiniza. Incluso hay varias películas donde muestra donde ella tiene que cambiar la voz y usar una voz más masculina o ser más autoritaria. Y bueno, recibe el moto de la dama de hierro. O sea, no es la princesita o la... En cambio, en sociedades más matriarcales como las latinas, o sea, sí existen mujeres que llegaron a la presidencia y mucho más que en el norte, pero son siempre una figura maternal. Entonces yo creo que la mujer tiene que rescatar y entender el potencial que tiene dentro de lo que es ser mujer. Y dejar, o sea, siempre decimos la mujer no es tan racional, pero justamente porque la vemos a la mujer dentro de una razón masculina. masculino. Entonces habría que buscar un poco la parte en cómo redefinir, o sea, obviamente ante los ojos de Aristóteles será siempre un ser inferior porque se lo mide como con una lógica masculina, pero justamente hubo reinados que llegaron a su máximo esplendor gracias a mujeres, o sea, tanto en la antigüedad, o sea, con Nefertitis y otras tantas mujeres que llegaron a ostentar poder, como en el Renacimiento estaba Isabel de Castilla y también Isabel de Inglaterra, que llevaron dos imperios realmente a su esplendor. Entonces, para decir que la mujer no sirve para esto, para aquello, sí, o sea, y también el hombre puede, o sea, yo he hecho varias cosas pero cuesta mucho más. Entonces tenemos la mente, el cerebro es plástico, puede aprender cosas, pero cuesta mucho más. A uno sale el natural y al otro no. Entonces, ¿se puede modificar? Sí se puede. Pero yo creo que entender esas diferencias va a hacer que superemos muchas otras cosas más y potencialicemos muchas otras cosas más. Porque a la hora de la verdad es diferente, o sea, somos muy diferentes, o sea, eso es una cuestión categórica, o sea, eh, la forma de mirar el arte, la forma de producir el arte, la forma de literatura. O sea, estudiando literatura, yo puedo saber si un escrito está escrito por una mujer o por un hombre. O sea, hasta ese punto de fascinante llega las diferencias que existen. Entonces, Para que veas, Alan, es que yo te juro que yo siento que estamos teniendo la conversación más lógica que existe. O sea, para mí esto damos por sentado, pero vos mirás y ahora hay transexuales que son mastodontes que fueron casi toda su vida, tipo, o sea, hombres, antes de hacer la transición,
tuvieron testosterona corriendo por su cuerpo toda la vida y le dejan competir contra las mujeres, porque si no están siendo políticamente incorrectos. Surprise, surprise, ¿qué pasa? Los transexuales evidentemente que le destruyen a todas las mujeres en sus modalidades. Y al final, todas las mujeres están perdiendo otra vez en su deporte y un transexual está entrando a ganarles. ¿Y qué pasa? Somos inclusivos no hay lógica, no hay lógica. Exactamente, sí, se destruye, o sea, dentro de la misma lógica que tienen se autodestruyen, o sea, porque al querer ser inclusivo se le está suprimiendo o reprimiendo a todo un género, sí, exactamente. Entonces, las mujeres en ese sentido físicamente están en desventaja. O sea, yo no discuto, hay alguna mujer que me pueda cagar a patadas, pero esa misma mujer comparada al mejor de los hombres va a salir. Justamente está el caso de una mujer que compitió en estos deportes extremos y MMA. le rompieron el cráneo. Entonces, y ella después de la entrevista, o sea, después del hospital ya, dijo, yo no sé qué pasó, el primer golpe, ya, y claro, porque estamos construidos de forma, de un modo diferente, entonces, Alan, vos sabés que vi un estudio que se le agarraba a las mujeres atletas top, así, atletas top, y se medía la fuerza del grip, del agarre. ujú. Y se le agarraba a los hombres comunes, al famoso dadbot, ¿sí? Y esos hombres comunes tenían muchísima más fuerza en el grip que una mujer atleta. ¿Por qué? Y por la densidad ósea, los músculos, la testosterona. Pero ahora si vos querés argumentar estas cosas, son transfóbicos, son homofóbicos, discriminadas, y es como que estamos perdiendo la razón y hay veces que te juro que ya me asusta. Ya, yo digo, por ejemplo, hoy vi que en Toy Story hay un personaje que se llama Señor Cabeza de Patata o de Patata, no me acuerdo. Ahora ya le quitaron el señor porque quieren anular los roles. Y mira, es cierto que un buen argumento es decir que, no sé yo en Estados Unidos, vos sabrás mucho mejor que yo, pero acá es cierto, de repente hay cierta imposición de tu rol de género. Es cierto, de repente se espera que los hombres hagan ciertas cosas. Yo, por ejemplo, nunca jugué fútbol, nunca jugué fútbol, que era lo esperado. A mí nunca me gustaron los autos, que era lo esperado. Pero yo me incliné a las artes marciales. Siempre entrené. A mí me gusta leer. Yo también pinto, pero con pintura me sale súper mal. Dibujo. Pero son cosas que vos salen de lo común. Pero yo por eso no te puedo decir, o sea, soy un ser racional. Es cierto, capaz hay ciertas imposiciones de parte de la sociedad, pero al final del día yo elijo qué es lo que yo voy a hacer, porque tengo cerebro. Yo no puedo estar argumentando que yo soy lo que soy y gano menos porque roles de género, presión de la sociedad. Sí, existe, bueno, todos tenemos un lado femenino, todos tenemos un lado masculino, eso es también categoría, o sea, todos tenemos estrógeno, todos tenemos testosterona, o sea, la cuestión es ver en ese sentido cuál es el predominante. En relación a lo que decías, la década de los 60 ya empieza todo este boom boom de los feministas. Y hay ahora justamente una cantidad de mujeres que pasaron al otro lado en ese sentido. Justamente hay una que no recuerdo el nombre, que era una feminista muy reconocida, que justamente da con Jordan Peterson conferencias a veces, y ella cuenta que ella le daba a su hija, le daba como camionecitos tumba para que juegue, y al hijo muñecas. Y lo que ella siempre notaba es que, sea lo como sea, el Mitaí terminaba haciendo de la muñeca un martillo o un arma. Y, la niña le ponía nombres al camión tumba, le ponía nombres, ropita y cosas. Entonces ella se daba cuenta y después ella
se puso a pensar hasta qué punto ella estaba forzando esa situación de que ellos no hagan eso en lugar de... entonces, y son cosas, o sea, mi hija la otra vez estuvo mostrándome, ella, no sé qué jueguito estaba jugando con ahora que se puede jugar con internet también, y que uno de estos juegos con, qué sé yo, el Switch o qué sé yo cuánto, y me mostraba que ella tiene su team que no, con gente que no conoce, que dicho sea de paso es otra cosa interesante, pero lo que sí que conquistaban, qué sé yo, casas, castillos y cosas así, y le pregunté yo, y ay, ¿vos conquistabas también alguna? No, no, yo no hago esas cosas, yo me dedico a decorar. Entonces, entonces, pero fulano, o sea, los nombres de los avatares, ellos conquistan Sí, y yo decoro, a mí me gusta decorar el castillo y tal cosa, mira lo que hice aquí, mira lo que hice allá. Entonces te das cuenta cómo también en los juegos ellos se dan cuenta. Entonces, ¿cómo ahí ya no entra el rol en de inglés, género en la sociedad. que en inglés sería bullshit, pero ya no entra, o sea, en el comercio ellos saben cómo y qué le gusta a cada cosa. Las compañías de seguros, ellos saben, conocen y van a hacer, y las propagandas también, o sea, se enfocan en uno y en otro. Entonces, y esa es la realidad, o sea, ahí es donde se pega con la realidad. Entonces yo creo que no se puede combatir y ahora hay un combate contra la realidad. Eso es lo más triste porque nadie sale ganando. Al Sí, final en esta guerra salieron perdiendo las mujeres y los hombres también, o sea, al final salen... Y también en el caso otra vez de Paraguay, también me llamó mucho la atención el caso de la comadre, por ejemplo, que le puso en su lugar a esta gente que trataban de tomarla. Supuestamente la misma cosa hizo Trump aquí, solamente que en forma diferente, o sea, que hizo bastante alarde de que él fue el que puso el primer homosexual, abiertamente homosexual en su gabinete, y cosa que no es así. Trump fue el primero, solamente que él lo tomó en forma natural, como debería de ser. Entonces sí. yo creo que nadie debería sentirse shame, avergonzado Sí, de eso, pero tampoco tener orgullo. O sea, yo no tengo ningún orgullo de ser hombre, o sea, soy hombre por ser hombre, entonces porque es no, lo que me tocó ser. no ganó, no, no. Yo creo que en este tiempo se tendría que buscar la libertad, o sea, me parece bien que el adulto busque y haga lo que quiera, pero siempre y cuando no involucre contra la voluntad a otra gente. Pero yo creo que la gente respeta y estamos ya a esa altura de poder entrar en eso. Entonces, pero definitivamente esta idea absurda de forzar o de hacer política o de querer ponerlos como bichos raros a gente, entonces, si estos son bichos raros, necesitan más ayuda y, o sea, terminan al final ofendiendo, terminan al final haciendo lo que supuestamente querían no hacerlo. Entonces, yo creo que a la gente lo que le convendría es un poco más de... no estoy de acuerdo con la idea de empatía tampoco, o sea, me parece un absurdo, o sea, a lo máximo que podemos llegar es la simpatía, pero me parece, imagínate lo no es absurdo, pero Sale la realidad, el, sale de la el, realidad totalmente. sí, la idea de que yo me pueda poner en tu lugar. Entonces, eso es algo totalmente, o sea, no sé qué me creo, no sé, solamente un Dios podría hacer algo así. Sí, Entonces, a lo que yo puedo llegar es a una especie de horizonte de negociación, de poder intentar o pensar que yo veo desde tu punto de vista, o sea, o tener una simpatía por lo que te podría estar pasando. Entonces, pero esta idea de que yo pueda ser vos es bastante, o sea, no sé qué yo me creo para creerme capaz de hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que tendríamos que volver justamente a la simpatía
tendríamos que volver otra vez a esa parte de respeto.